Hola, sean todos bienvenidos. Un hombre llamado Richard está casado con su mujer Lucy. Richard descubre que su mujer está embarazada de una niña. Pero Richard no quería esta niña, ya que su situación económica no era buena en ese momento. Además, ya tenían un hijo llamado Michael. Richard, preocupado por la situación, le dice a Lucy: no podemos permitirnos mantener y cuidar a dos niños, nuestra situación financiera es horrible y con lo poco que gano. No podemos permitírnoslo. Richard le dice a su mujer que renuncie a la niña, Elizabeth, la de en adopción, y se quede solo con el niño, Michael. La madre se opone indignada por la actitud de su marido. Le dice: no. ¿Estás loco? Richard. Nunca abandonaré a mi hija. Ella nació de mí y es una prolongación mía. Nunca aceptaré esta idea absurda e inmadura. Hemos pasado por muchas cosas peores que esta y hemos sobrevivido. Y esto no será diferente. Jamás aceptaré una monstruosidad como la que me propones. Después de mucho pelear y hablar, Lucy consigue convencer a Richard de que se quede con los niños, especialmente con la niña. Richard acepta a la niña por amor a su mujer, porque Richard amaba a Lucy incondicionalmente y solo por amor a ella acepta a la niña. El niño crece con todos los mimos y el cariño desmedido de su padre, y la niña con su rechazo y desprecio. Pero lo que Elizabeth no tuvo en su padre, su madre lo fue todo para ella en cuanto a amor, cariño y educación. Unos años más tarde su esposa Lucy terminó luchando contra una enfermedad terminal. Ella luchó valientemente por su vida, pero desafortunadamente después de un tiempo, la devota joven madre y esposa murió como resultado de su enfermedad. Ahora, sin la protección de su madre y su mayor apoyo y puerto seguro, Elizabeth se sintió sola y abandonada. Y sin su madre Lucy para protegerla, su padre y su hermano hicieron de la vida de Elizabeth un verdadero infierno. Michael recibía regalos caros y Elizabeth nada. El hijo tenía fiestas de cumpleaños patrocinadas por su padre y la hija se limitaba a sentarse en su habitación a llorar. El padre amaba y mimaba a su hijo Michael de forma devota y alocada, y Elizabeth era despreciada y odiada por él, por recordar todas sus penurias económicas y las dificultades de cuidar a dos hijos, y por el hecho de que la niña simplemente existía. Para Richard, aquella niña nunca debería haber nacido, porque frustraba sus planes de tener una vida dedicada únicamente a Michael como único hijo. Incluso cuando Elizabeth se hizo adolescente, una chica muy guapa, y empezó a salir con alguien, su padre le hizo la vida imposible a ella y a su novio. James, un joven de 18 años muy humilde y honorable, y el amor de la vida de Elizabeth, la amaba incondicional y verdaderamente, y por amor, James soportó las humillaciones de Richard y el desprecio que el cuarentón sentía por el muchacho. Aparte de Michael, que veía a James como su rival porque, influenciado por su padre, los dos chicos se odiaban y no se caían bien un con otro. Michael odiaba a James simplemente porque él apoyaba a su hermana pequeña, a la que también odiaba. Michael odiaba a la pareja que parecía quererse de verdad. Richard y Michael esperaban cualquier error de Elizabeth para deshacerse de la chica, especialmente su propio padre, que quería deshacerse de la chica porque la odiaba con toda su alma. Pero la oportunidad que tanto habían anhelado pronto se haría realidad. A la edad de 17 años, Elizabeth se sintió mal y cuando se hizo una prueba de embarazo, se dio cuenta de que estaba embarazada. Intentó esconder la prueba de embarazo, temiendo la reacción de su padre, pero Richard vio a través del ojo de la cerradura de la puerta de la habitación de Elizabeth, a su hija escondiendo la prueba debajo de la cama, y sin pedir permiso, Richard entró en la habitación de la niña y dando la vuelta a la cama, descubrió el test y al ver esas dos líneas, Richard se puso furioso y muy enfadado. Richard le dice a Elizabeth que se abortará a este bebé. Elizabeth se niega y no quiere abortar a su hijo, por lo que Richard echa a su hija de casa junto con su hermano y Michael estallando de alegría diciendo: «¡Ah, por fin! ¿Nos hemos librado de ella? Papi. Ahora solo estamos tú y yo en esta casa». Y los dos le tiran cubos de agua y se ríen de ella. Y Richard y Michael suben a la habitación de Elizabeth y tiran toda su ropa y sus cosas a la calle. Muy triste y destrozada, Elizabeth recoge todas sus cosas y ropa, y sigue su camino muy triste y sin mirar atrás. Richard y Michael se abrazan y lo celebran, mostrando su total falta de afecto por Elizabeth, pero la vida pronto les daría una lección a estos dos desalmados. Elizabeth solo podía recurrir a James, el amor de su vida,
estaba segura de que él no la abandonaría. Así que fue a buscarlo. Elizabeth encuentra a James, el chico se preocupa al ver llorar a Elizabeth, la abraza y la consuela, y Elizabeth dice: James, solo puedo recurrir a ti. Estoy embarazada y espero un hijo tuyo. Mi padre quería que abortara. Pero no voy a quitarte a nuestro hijo. El fruto de nuestro amor. Ahora, solo te tengo a ti. Me echó de casa y no tengo a dónde ir. Tú eres todo lo que me queda ahora. Solo te tengo a ti ahora. Por suerte para Elizabeth, James, su novio, no era un canalla como su padre y James fue un verdadero ángel en su vida. Fue acogida por él y por su madre, Susan, que se encariñó con Elizabeth y se compadeció de todo el sufrimiento y la angustia de la joven. James le dijo llorando a su amada: gracias. Mi amor. Me alegro de no haber hecho lo que sugirió el ahorcado de tu padre. Ven a vivir conmigo y con mi madre. Estoy seguro de que ella te querrá. Nuestro hijo tampoco quedará en la indigencia. James se lo cuenta todo a su madre y dice: mamá. Esa es mi novia. La Elizabeth de la que te hablé. Ella está embarazada y espera un hijo mío. Su padre la ha echado de casa y se viene a vivir con nosotros. No tiene a dónde ir y no voy a abandonar ni a Elizabeth ni a mi hijo. Elizabeth es la mujer de mi vida. Elizabeth le dice a Susan que su padre quería que abortara, pero que ella no va a quitar la vida de su bebé. Aunque Susan pensaba que su hijo era demasiado joven para tener una familia y responsabilidades tan pronto, ella estaba muy orgullosa de la actitud de su hijo y de Elizabeth y estaba indignada con el padre de la chica. A diferencia del padre de Elizabeth, Susan no juzgó a la joven pareja ni les regañó, al contrario, les dio todo su apoyo y decidió ayudarles, sobre todo porque iba a ser abuela, era su nieto y no les abandonaría. Susan dice: mis hijos. Todo lo que esté en mi mano. Lo haré. Y tú, Elizabeth. Tú también me has hecho feliz. Voy a ser abuela y estaré orgullosa de ello. Esta vida es fruto de tu amor y se merece todo nuestro apoyo y atención. Yo te ayudaré. Y Susan le dice sinceramente y sin ocultar su decepción a Elizabeth: hija mía. Perdona que te lo diga. Pero tu padre es un auténtico gilipollas y un maleducado. No te mereces el padre que tienes. Eres una niña tan buena y tu padre es un hombre mezquino y desalmado. Y Elizabeth responde cariñosamente a su suegra: lo peor de todo. Ni siquiera te equivocas. S.R.A. Susan. Conozco la obra. He vivido con él y con mi hermano durante 17 años y sé cómo son. No has dicho ninguna mentira. Solo la verdad más pura y sincera. James y Elizabeth, apoyándose mutuamente, decidieron terminar la escuela y seguir estudiando gastronomía, un sueño que ambos tenían en común. Susan era una madre cariñosa que amaba a su hijo, pero era consciente de que un día los hijos deben tomar caminos separados y llevar sus propias vidas, porque las madres no son eternas. Apoyó a la joven pareja en todo y fomentó la independencia y autonomía de su hijo y su nuera. Tras graduarse en la escuela y obtener sus diplomas, Susan, como una abuela cariñosa, cuida de su nieto mientras James y Elizabeth trabajan y hacen la carrera donde se convierten en chefs en un restaurante donde trabajaban para adquirir experiencia y poder tener un día su propio restaurante. James se especializa en comidas, haciendo platos increíbles que son muy apreciados, y Elizabeth se especializa en repostería donde aprende a hacer dulces, panés, pasteles, salados y tartas, y sus dulces tienen mucho éxito. Gracias al apoyo de Susan, se convirtió en un ángel de la guarda para su hijo y su nuera. Cuidó de su nieto hasta que la joven pareja se independizó y vivió su vida por su cuenta. Con mucho esfuerzo, trabajo duro y dedicación. Y con un poco más de ayuda de Susan, la pareja consigue tener su propio restaurante. Juntos. James y Elizabeth empiezan a buscarse la vida y, poniendo en común sus conocimientos, la pareja vive feliz y su negocio prospera y el restaurante de James y Elizabeth tiene mucho éxito. Se gradúan, se casan y crían a su hijo. Y Susan sigue ayudando a su hijo y a su nuera cuando lo necesitan. Susan se convirtió prácticamente en una segunda madre para Elizabeth. La pareja ya era independiente y tenía una casa propia,
que compraron cerca de la casa de Susan, porque esa señora era el mayor apoyo que la pareja había tenido nunca y le estaban muy agradecidos, sin dejar que a Susan le faltara de nada. James, Elizabeth y su hijo eran muy felices. 6 años después. Un día. Delante de un restaurante. Aparece un mendigo pidiendo limosna y mendigando migajas. Él es rechazado por la camarera. La chica que estaba al servicio de los dueños del restaurante trata al mendigo con gran desprecio, y la camarera decide echar al mendigo del lugar. El mendigo se queda atónito ante la actitud de la empleada, pero sigue mendigando migajas y sobras, pero la camarera sigue tratando al mendigo con dureza y gran desprecio. La chica no ahorra palabras y humilla al mendigo sin piedad. La chica incluso agrede físicamente al mendigo con una escoba y humilla aún más al harapiento hombre. Los dueños, viendo desde dentro del restaurante la confusión entre el mendigo y la camarera, que es su empleada, van a la parte delantera del restaurante para ver la situación y averiguar por qué su empleada estaba discutiendo con el mendigo. Elizabeth y James eran los dueños y reconocieron enseguida al mendigo, y Elizabeth descubrió que era su padre, Richard. Su yerno James tampoco podía creer lo que veía. Su suegro estaba un verdadero desastre y totalmente miserable, sucio y con un aspecto grotesco. Richard reconoce a Elizabeth y muy conmovido, Richard le explica a su hija que como prueba de su amor por su hijo Michael, pasó la escritura de la casa a su nombre y Michael, al conocer a una mujer con la que se casó y que se le metió en la cabeza, Michael echó a Richard de su propia casa y este empezó a vagar como un mendigo todo este tiempo, rebuscando en los contenedores de basura en busca de sobras para comer y durmiendo en los pasos elevados. Richard reconoce que está pagando por sus errores con su hija y que estas fueron las consecuencias. Richard, arrepentido, le pide perdón a Elizabeth por todo el daño que le ha causado y si no le dejaría vivir con ella. La muchacha le responde que le ha perdonado hace mucho tiempo y que ya no guarda rencor. Ya había tenido suficiente rabia y resentimiento. Pero ahora quería estar en paz y realizar su vida. Pero Elizabeth no fue falsa y le dijo la verdad a su padre y a papá. Hasta te doy las gracias por haberme sacado de tu vida. Si no hubiera sido por tu rechazo, no habría evolucionado ni me habría convertido en el amor de mi vida. James, mi marido al que despreciaste y maltrataste cuando era mi novio. Y James añade, tú, mi suegro. Tú eres el único culpable de todo esto. Rechazaste a tu hija, la humillaste y maltrataste y a mí también, me despreciaste y me trataste como si fuera una basura, y lo sigues haciendo hasta el día de hoy. No me lo creí cuando hiciste que Elizabeth abortara a mi hijo. Hasta el día de hoy te hice daño y no te soporto. Te odio. Mi suegro. Quiero partirte la cara. Pero por respeto por ser el padre de mi querida Elizabeth, no lo haré. Y Elizabeth ni siquiera se pone en contra de su marido, al contrario, le da todo su apoyo, porque fue gracias a James y a Susan que ella consiguió ser alguien en la vida, porque sabe qué clase de persona era su padre. Y Elizabeth estaba muy agradecida a su marido y a su suegra y el vínculo que se había creado con ellos y ni siquiera su padre podía cambiar eso, porque si dependiera de su padre, Elizabeth no sería nada en la vida y Elizabeth se dio cuenta de que James, su marido, tenía motivos de sobra para odiar a su padre, sobre todo por lo del aborto, lo que también hizo que se decepcionara de su padre y Richard realmente se merecía que le diera una bofetada. Elizabeth decide en ese momento actuar desde la razón y no por amor a su hija. Y Elizabeth mira fijamente a su padre y le dice, padre, no puedes vivir conmigo. Porque no quiero que causes problemas en mi casa ni que te pelees con mi marido St. James. En mi casa. No te quedas. Richard, con lágrimas en los ojos, estaba a punto de marcharse cuando Elizabeth le dijo, cálmate. Quédate ahí. Aún no he terminado. Dije que no te quedarías en mi casa. Pero voy a mandarte a un albergue a pasar la noche y te daré una pensión hasta que puedas rehacer tu vida. De acuerdo. Elizabeth le pide a la camarera que le dé agua y comida a su padre y le dice a la chica que invita a la casa. La camarera se disculpa ante Elizabeth y James porque solo estaba haciendo su trabajo de proteger su lugar de trabajo como si fuera su casa y no sabía que el mendigo era su padre. Pero Elizabeth consuela a la chica y le dice que todo está bien.
Y Elizabeth ni siquiera se sintió decepcionada por la actitud de su empleada, porque vio que solo estaba cuidando de su lugar de trabajo y lo vio como una consecuencia más de las actitudes de Richard, como una forma de que su padre entendiera cómo duele el desprecio. James también saludó a la empleada y vio la actitud de la chica como una forma de que su suegro probara un poco de su propio veneno. Y Elizabeth y James deciden ir a dar un paseo. Y Richard ve a su hija Elizabeth y a su yerno James de la mano dando un paseo, junto con su nieto que acababa de llegar. Mientras la camarera servía a Richard. El niño saltaba de alegría y cogía de la mano a sus padres. Richard se quedó impactado y muy conmovido por esta escena, pero en el fondo se alegró de ver triunfar a su hija y se dio cuenta de que James no era un aprovechado, sino un hombre de buen carácter y buenas cualidades. Al día siguiente, la chica va a visitar a su padre al albergue y le dice: papá, voy a ayudarte. Aunque no te lo merezcas. Y si hago esto es por respeto a la memoria de mi madre. Lucy, no creas que estoy haciendo esto por ti. Porque no te lo mereces. Pero fuiste el hombre que hizo feliz a mi madre y la amaste con todo tu corazón y alma. Y le fuiste fiel hasta el final. Lo hago solo por ella y no por ti. Y Richard dice entre lágrimas: gracias, mi hija. Lamento todo lo que te he hecho y todo el sufrimiento que os he causado a ti y a James. Si pudiera volver atrás en el tiempo y hacerlo todo de otra manera, no te habría causado tanto dolor. Reconozco que soy la única culpable de todo esto. Soy yo, con mi tonta preferencia por un hijo varón que fue ingrato conmigo. Cuánto echo de menos a mi querida Lucy, si pudiera morir ahora para estar con ella en el otro mundo. Moriría feliz. Elizabeth sonrió a su padre y eso le rompió el corazón de piedra. James tenía un primo abogado que vería la situación de Richard y ayudaría a su suegro por respeto a su esposa Elizabeth y se enfrentaría de nuevo a su cuñado Michael, sobre todo por las humillaciones que su cuñado había sufrido en el pasado. Elizabeth le dio un capricho a su padre, llevándole a una peluquería para que se cortara el pelo, se afeitara y se pusiera a punto para el día de la vista en la que se enfrentaría a su hijo Michael y a su nuera. Y tras una larga lucha en los tribunales, Elizabeth, James y el primo abogado de James consiguen quitarle la casa a Michael y devolvérsela a Richard. Richard abraza a su hija y llora mucho. Y Richard le dice a Michael: eres un auténtico ingrato. Te lo he dado todo. Amor. Afecto. Lealtad. Estuve dispuesto a dar la vida por ti y por amor te pasé la casa y me echaste como a un perro. De ahora en adelante, tendrás que trabajar y conseguir tus propias cosas para apreciarlas. Tu hermana lo hizo. Tú también puedes. No te ayudaré más ni a ti ni a tu mujer. Otro ingrato. Trabaja y trabaja duro ahora. Por primera vez, Richard reprende a su hijo Michael y lo pone en su lugar. Los manda a los dos a hacer las maletas y a vivir sus vidas por su cuenta. Michael y su mujer se marchan muy tristes y disgustados. James mira firmemente a Michael a los ojos y este baja la cabeza. Michael reconoce su derrota ante James, su mayor enemigo y su hermana Elizabeth. Michael se sintió humillado por las dos personas que más despreciaba, su hermana Elizabeth y su cuñado James. Y ese mismo día, por la noche, Richard organiza una fiesta para Elizabeth, su yerno y su nieto, convirtiéndose de nuevo en una familia. Y así perdonarse mutuamente. Y Richard da su bendición a la pareja que le ha salvado de la situación que él mismo se había creado durante años. Aprendiendo por las malas a no diferenciar entre hijos y aprendiendo a quererlos por igual. Elizabeth y James se besan y Richard mira feliz a la joven pareja. Richard, de rodillas y humillado, le pide perdón a su yerno James por haberle sugerido a Elizabeth que abortara a su nieto. Con la lección que ha aprendido de su mujer, acepta el perdón de su suegro y nace una bonita amistad. En cuanto a Michael y su mujer, ahora tienen que trabajar por sus logros por su cuenta, ya que Richard no ayudó a su hijo durante mucho tiempo hasta que aprendió la lección. Michael y su mujer estaban recogiendo los frutos de su inmadurez y ahora luchaban sin el apoyo de su familia. Elizabeth, James, Richard, Susan y su nieto viven en familia. Todo se había asentado en aquella familia.
Hablando consigo misma, Elizabeth dijo: Mamá. Gracias, donde quiera que estés. La familia está reunida de nuevo. Solo faltas tú. Mamá. Lucy. Moraleja de la historia. Nunca rechaces a un hijo por otro. Porque nunca sabes cuándo uno de ellos te apoyará. Preferir a un hijo en favor de otro puede tener consecuencias terribles y a menudo incluso irreversibles. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella. Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.